Ya, vamos a empezar ahora con lo que sería lo que son las funciones algebraicas. Como se repetía anteriormente, una relación, una función no es más que una relación. Entonces, se emplea casi la misma nomenclatura, solo que las relaciones generalmente emplean unas letras mayúsculas, ya sea R mayúscula, S mayúscula, T mayúscula, como hemos visto anteriormente. Mientras en cambio una función generalmente denota por letras minúsculas, que en este caso sería F, G o T también, no hay problema. Entonces, empleamos el mismo principio, sea la relación F, o sea, X que pertenece a todos los reales, donde la relación F de X es la raíz de X y la relación G de X es X al cuadrado menos 4. F segundo de G, nos pide encontrar F segundo de G, punto y coma, el dominio de F segundo de G y el rango de F segundo de G y F segundo de G X como ecuación, ¿no? Entonces, sean los conjuntos, digamos un conjunto 1, 2, 3, la relación F entre el primer conjunto y el segundo conjunto, la relación G entre el segundo conjunto y el tercer conjunto, y, o sea, ¿cómo encuentro G es redondo de F? Pues como hemos dicho, F es redondo de G, siguiendo el mismo círculo, o sea, del conjunto 1 al conjunto 2, del conjunto 2 al conjunto 3, del conjunto 3 al conjunto 1, de forma circular encuentro F es redondo de G, pero si quiero encontrar G es redondo de F, pues sería la inversa de F es redondo de G, ¿no? Generalmente siempre es la inversa. Ok. Entonces vamos a primeramente denotar f de x, que sería la raíz de x. Entonces graficando f de x, que sería la raíz de x, yo tengo estos valores, donde yo puedo denotar en este caso que no es inyectiva, que es sobreyectiva y no es biyectiva. Pero, o sea, ¿cómo puedo determinar que es inyectiva, sobreyectiva, biyectiva? Hay formas. Al final vamos a mostrar unos ejemplos de cómo se denota que es inyectiva, sobreyectiva y biyectiva de forma escrita, desarrollada. Pero a simple inspección, como en este caso podemos ver por simple inspección, cuando no, es inyectiva nos dice que x1, x1 es igual que x2, si y solo si f de x1 es igual que el f de x2, ¿no? Entonces, de esta forma es como yo puedo determinar si es una función inyectiva. O sea, si yo considero, digamos, el valor de x, aquí tengo el valor de x1, acá. Según la gráfica, yo tengo aquí un valor de f de x que puede ser más 1 o menos 1. En este caso, si x es 1, si x es 1, que sería diferente que menos 1, también tendría que cumplirse que el f de 1 tiene que ser diferente que el f de menos 1. O sea, esa es la propiedad en síntesis que tiene que cumplir. No puede haber para un valor de x dos diferentes después o tres después. Solo tiene que haber una f. En este caso, como estos dos son diferentes, pues sus f's también tienen que ser diferentes. Sus funciones tienen que ser diferentes en ese punto. Pero como no son diferentes, ya que puedo encontrar que tiene valor de 1 y valor de menos 1, como esto está mal, por tanto yo concluyo que no es inyectivo. Así de simple, por simple inspección. ¿Cuándo es sobreyectivo? Cuando todos los valores, o sea, ¿cuándo es sobreyectiva? Cuando para todo valor de f de x existe un valor de x que pertenece al conjunto determinado. En este caso sería el conjunto de los números reales, ¿no? Eso es cuando es una función sobreyectiva. Entonces, para todo valor de f de x, yo tengo que tener por lo menos un valor de x que pertenece a conjuntos reales. No importa si tiene dos valores, tres valores, no es importante. Aquí lo importante es que tenga un solo valor, por lo menos. Como podemos graficar de forma tendiendo al infinito, esto va a subir incrementándose y esto, pues, propiamente igual va a seguir incrementándose, ¿no? Hacia el infinito. Entonces, pues cuando x tiende al infinito, pues el f de x
también va a tender al infinito positivo, o sea, al infinito positivo, como también al infinito negativo. O sea, va a tender tanto para arriba como para abajo. Por eso que como para todo valor de f de x que está entre más infinito y menos infinito, ya que serían todos los valores, pues sí existe un valor x que va a ser positivo. Entonces, sí es sobreyectiva de esa forma. Por tanto, para ser biyectiva, tiene que cumplir las dos funciones, inyectiva y sobreyectiva. Como solo cumple uno, en este caso, sobreyectivo, ya que no es inyectivo, pues automáticamente no es biyectivo. Hago el mismo análisis para la función g de x, que es en este caso sería x al cuadrado menos 4. En este caso, pero no cumple ninguno. ¿Y por qué? Porque primero analicemos si es inyectivo. Si yo tengo el valor de 1 en x y el valor de menos 1 en x, pues automáticamente yo puedo ver la gráfica que me da un valor de menos 3, tanto para menos 1 como para 1. Entonces, por tanto, no es inyectiva, ya que tiene para dos valores de x, existe un solo valor de f de x. Eso está mal. Entonces, no es inyectivo, así de simple. No es sobreyectivo porque se supone que tengo que tener, en este caso, todos estos elementos del conjunto dado. O sea, todos los valores del g de x que van desde más infinito, o sea, todos los valores que van desde g de x, ya sea desde más infinito hasta menos infinito, tiene que pertenecer. Pero en este caso se limita hasta g de x igual a menos 4. Y de esta forma es pues como para todo valor de menos 4 para arriba, o sea, menos 3, menos 2, y va a ir creciendo de forma positiva, siempre va a existir un valor en x. Mientras que para valores inferiores a menos 4, que en este caso sería todos estos valores de acá, pues automáticamente no existe un valor en x, por tanto no es sobreyectivo. Y automáticamente pues no es biyectivo. La relación f es de donde de g de x lo puedo escribir de esta forma, f corchetes g de x, reemplazo la función g de x al cuadrado a la menos 4, y pues como es f raíz de x, todo lo que está como x lo reemplazo como x al cuadrado menos 4 y pues sería la raíz de x al cuadrado menos 4. Si yo grafico esta función para determinar tanto el dominio como el rango, sería esta su gráfica. Es más amplia que esta otra, ¿no? Es por eso que de esta forma entonces yo digo el dominio, que sería todos los valores de f redondo de x, en este caso los que abarca x, que en este caso sería el dominio, sería pues tiene que ser cuando x es mayor o igual que menos 2. Ya que si es un valor, ¿cómo se podría decir? Si es un valor para 1 o un valor para menos 1, pues en la función va a seguir creciendo hasta ser 0, ¿no? Cuando x es 2, y es 0. Cuando x es 3, y es 2 punto tantos, tantos. Entonces, así es como va creciendo esta función. Por tanto, cuando x sí o sí tiene que ser mayor o igual a 2, ya que si x es menor que 2, automáticamente me va a dar números imaginarios. Y es por eso que en la ecuación de números reales, o sea, como son números reales, o sea, x pertenece a los números reales, pues automáticamente son valores reales. O sea, son valores que no pertenecen a los números reales cuando x es menor que 2. Como ser 1, menos 1, ya que son valores indeterminados. O sea, la curva tendría que ir desde acá algo así, creo. Y que cuando es 1 prácticamente tiende a ser infinito. Así de simple.
¿no? Entonces serían 2 cuando es 1 y automáticamente pues esto tiende a ser 0, ¿no? Entonces la curva sería prácticamente así, de esta raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4. Entonces de esta forma es como yo determino el rango. El rango de x, o sea, el rango, los valores que y puede tomar va a ser desde menos infinito, aquí se encuentra el menos infinito, y pues aquí arriba se encuentra el más infinito. Entonces, va a ser desde 0 hasta más infinito, unido al conjunto menos infinito hasta 0. Cesado, ¿no? Porque estoy considerando que sí también incluye el valor de 0. Ya, entonces vamos a hacer otro ejercicio ahora, que sería f de x es x al cuadrado más 1, g de x es el logaritmo neperiano de x y h de x es el coseno de x. Clasifico, entonces grafico yo las tres ecuaciones en una sola gráfica. Estoy graficando f de x, g de x y el coseno de x. Por tanto, si yo clasifico f de x, no es inyectivo, ¿por qué? Porque aquí puedo tener 1 y menos 1 y tengo dos valores mismos para f de x, o sea, acá yo tengo un valor y acá para 1 tengo el mismo valor, ya que pertenecen a la misma recta, o sea, es el mismo valor. Entonces, de esta forma es como no es inyectivo, ¿no? Y para ser sobreyectivo, no es inyectivo, ¿no? Por eso está el no, no es inyectivo. Ahora, para ser sobreyectivo, pues tiene que tener todos los valores, pero esta franja de acá, como ustedes están viendo, esta franja de acá, estos valores, no existe un valor en X que pertenece a estos valores. Es de esta forma que, pues automáticamente, pues no es sobreyectivo. Así de simple. Ahora, analizo g de x, que sería el logaritmo neperiano de x, que en este caso llegaría a ser esta otra función. Ya, entonces, para el logaritmo neperiano de x tengo desde menos infinito, o sea, desde menos infinito, así voy avanzando paso por uno, y voy creciendo así, hasta el más infinito. O sea, vengo desde menos infinito en y de x y voy hasta el más infinito, pero de forma lenta, pero llego al infinito. Entonces, para ser inyectivo, yo solo tengo un valor en X que me va a dar un valor en Y, ya que no puedo tener dos valores dobles, ya que esto no se está viniendo a este lado así como tendría que ser para tener dos valores, por tanto es inyectivo. Y pues es sobreyectivo ya que tiende al infinito, esta curva tiende al infinito en el eje Y. Y pues está viniendo también desde menos infinito en el eje Y también. Entonces, por tanto, yo lo considero sobreyectivo. Y para analizar h de x, que sería el coseno, pues no es inyectivo tampoco. ¿Pero por qué no es inyectivo, dirá? Pues no es inyectivo ya que, bueno, como saben, la gráfica del coseno es así, va subiendo, va subiendo, va subiendo, ¿no? Entonces, si yo analizo sobre una recta real, yo aquí puedo tener el valor de 5. Bueno, lo haremos más explícito. Yo puedo tener aquí el valor uh, de pi, no, en este caso sería el coseno. Aquí, digamos, aquí yo voy a tener el valor de pi. Y pues aquí también voy a tener el valor de menos pi. Y pues por el gráfico, pues serían los mismos valores tanto en g de x, o sea, en la función coseno. Tendrían los mismos valores en el eje y. Por eso que no es inyectivo, no es inyectivo. Pero analizando la propiedad sobreyectiva, que todos los valores en y, pues todos sabemos que esto máximo tiende a ser menos 1 y su punto máximo en este punto llega a ser 1. En este caso también. Entonces, tanto para menos 1 y infinito no hay. O sea, aquí no hay valores. Y para 1 y para arriba también, hasta más infinito, tampoco hay valores. Por tanto, no es sobreyectivo. No es sobreyectivo. Y así hago la clasificación. Ahora voy a encontrar f es de donde del g es de donde del h de x. Entonces, f, abro corchetes, g, abro paréntesis, h de x. Reemplazo el valor de h, f, corchetes g, h de x es el coseno de x. Entonces, en este caso, todo lo que es x lo reemplazo como coseno de x.
Esto automáticamente lo reemplazo aquí, solo en el x, y me quedaría el logaritmo del coseno de x. Y en este caso, todo mezclado, nuevamente lo reemplazo solo en donde se encuentra la x. De esta forma es como te encuentro el logaritmo del coseno de x elevado al cuadrado más 1, ¿no? Ahora vamos a hacer otro ejemplo, en este caso, que sería f de x desde los números reales menos el 1 hasta números reales menos el 2. Entonces, yo aquí tengo mi expresión y demás, y pues permito el dominio. El dominio pues, automáticamente me está diciendo desde dónde, desde qué elemento estoy partiendo. En este caso, como es una función, todos los elementos son posibles, pero eso lo vamos a verificar, ya que la única condición es que sea diferente de 1, nada más. Para el rango, pues yo aplico un poco lo que es la división de expresiones algebraicas, y me quedaría que 2x más 3 es 2x menos 1 más 5. Yo hago la división entre estos dos propiedades y me quedaría 2 dividido entre 5 más x. Entonces, lo que de esta forma me trato de explicar es mostrar aquí una asíntota. Esta parte está errónea, esta parte, ya que no tendría que ser parte del problema. Entonces, ese 1 es como si fuera una asíntota, ya que está permitiendo de que esto venga y se vaya hacia el infinito, y lo mismo también de que esto vaya al infinito también. Entonces, por eso está evitando de que llegue el conjunto 1. Esa sería la gráfica de 2 más 5 sobre x más 1. Entonces, de esta gráfica yo puedo determinar que sí es biyectiva, ya que para todo valor de x, o sea, para todo valor de x, ya sea mayor que 1, pues solo existe un f de x. Y para menor que 1, también existe un f de x. Cuando es sobreyectivo, cuando, cuando es 1, podemos determinar que es más infinito, menos infinito. No sabemos en realidad cuál de los dos sea. Entonces, por tanto, se considera es sobreyectivo. ¿Por qué es sobreyectivo? Porque, pues, de alguna forma, todos los valores de y, o sea, esto está viniendo desde el más infinito, pero en el eje y está yendo hasta el menos infinito en el eje y. Lo mismo tanto para la otra parte. O sea, está haciendo lo mismo. Y es de esta forma que yo puedo graficar el rango de f de x, indicando que va desde menos infinito hasta 1 y luego va desde 1 hasta más infinito. O sea, todos los valores que f de x puede tomar, pues se expresan mediante el rango. Luego aquí puedo tener otro ejercicio en el cual me pide calcular la inversa. O sea, me está diciendo que demuestre que la inversa de una función, la composición de la inversa de la función con la propia función es igual a x si la función es 3x más 1. Entonces, la función inversa yo la calculo de esta forma, la función inversa. Entonces, yo parto de la ecuación principal, indicando que f de x es y. Así, f de x es igual a y. Y de aquí despejo x. Entonces, y, esto que está con más pasa con menos, esto que está multiplicando, pues pasa a dividir. Y indico que x es f de x a la menos 1 y es x. Entonces, de esta forma es como yo encuentro la función inversa de cualquier función, sea cual sea la que me den, de cualquier función. Y pues, bueno, aquí reemplazando, ¿no? La función inversa redondo f de x es igual a f redondo, es la función inversa f de x. Yo reemplazo la función f de x, 3x más 1, y la función inversa, y automáticamente, pues, más 1 menos 1 simplifica 3 entre 3, 1, y me quedaría x. Entonces, verifico que evidentemente sí cumple esta propiedad que me da al inicio. Pero asociativa, ¿qué es una asociatividad? O sea, una propiedad asociativa es cuando yo, digamos, tengo f redondo de g, tiene que ser lo mismo que g redondo de f. Así es cuando son una convolución de funciones, es asociativa. En este caso estamos trabajando a la función y su inversa, entonces vamos a verificar si es asociativa. Y pues evidentemente invierto las cosas, ¿no? Primero va la función, luego la función inversa, reemplazo valores, y pues evidente comúnmente me da el mismo valor, o sea, como me da el mismo valor que tengo acá inicialmente, pues automáticamente yo puedo demostrar que sí es asociativo. Entonces, de esta forma es como yo puedo
explicar toda esta parte de funciones. Y bueno, para terminar tenemos que demostrar si una función es inyectiva, sobreyectiva, cómo demuestro mediante cálculos. Entonces, pues esta es la forma. Tengo la función f de f que va desde los números reales hasta los reales positivos y la función g que va desde los reales positivos hasta los reales. F de x está determinado por 2e a la menos x al cuadrado, x sobre 2 y g de x está determinado por menos 3 medios sobre el logaritmo de 2x dividido entre 3. Si x es igual a, si x1 es igual a x2, si solo si f de x1 es igual a f de x2. También se aplica en el caso de que x1 es diferente de x2, si solo si f de x1 es diferente de x2. Cualquiera de los dos casos se emplea. Entonces yo calculo el f de x1 y el f de x2, x1, x2. Si digo que son iguales, tengo que llegar a la conclusión de que sean tanto, si las f de x son iguales, pues los x también tienen que ser iguales. Es lo que me dice la propiedad inyectiva. Entonces, lo que vamos a demostrar ahora. Entonces, yo igualo las dos ecuaciones, simplifico el 2 por propiedad de exponentes, bases iguales, exponentes iguales, y pues automáticamente me dan estos exponentes iguales, simplifico el 2, simplifico el menos, y llego a la conclusión de que x1 es igual a x2. Hago lo mismo para la función g. Para la función g, pues para g de x1, tengo menos 3 medios el logaritmo de 2x1 sobre 3, y g de x2 es menos 3 medios el logaritmo de 2x sobre x2 dividido entre 3. Entonces igualo las dos funciones, ya que estoy partiendo de que son iguales, y tengo que llegar, bueno, ya que estoy partiendo de que son iguales, y tengo que llegar a la misma igualdad. Entonces, yo reemplazo y calculo. Entonces sería igualo, menos 3 medios lo simplifico. Existe la propiedad del logaritmo, ya que el argumento, si el argumento es el mismo, pues automáticamente si los logaritmos son iguales, el argumento también tiene que ser el mismo. Y esto se aplica mediante aplicando ¿cómo es esto? La propiedad del logaritmo. O sea, y si yo tengo el logaritmo de un elemento A igual a X, ¿no? Entonces, este logaritmo pasa como como el exponencial. Por ser logaritmo neperiano pasa como E elevado a la X. Entonces, automáticamente lo que yo tendría en este caso sería la misma propiedad para, ¿qué es esto? Para los logaritmos, partiendo de la propiedad de la potenciación, de la radicación, en este caso, que son bases iguales, exponentes iguales. Entonces, de esta forma es como yo concluyo de que son iguales, 2 con 2 se va, 3 con 3 se va, y queda que x1 es igual a x2, por tanto, cumpliéndome de que en ambos casos, ambas funciones son inyectivas. De esta forma es como yo puedo contrarrestar esta parte. ¿Cómo verifico que es sobreyectiva? Pues hago lo mismo, es muy parecido a hacer el cálculo de una función inversa. Entonces, para una función inversa, parto del primero de la función, lo igualo a y, despejo x, esto que está como exponente, como lo paso como logaritmo, este que está con menos, este que está multiplicando, pasa a dividir, está dividiendo, pasa a multiplicar, y está con menos, pues pasa con menos acá. Entonces sería menos 2 veces el logaritmo de y sobre 2. Pero según la gráfica de logaritmos, o sea, yo tengo que mi logaritmo, la función del logaritmo va a venir desde menos infinito, va a pasar por 1 y va a llegar así. Y en este punto sería 1. Y este es el logaritmo de cualquier función, o sea, de cualquier valor, logaritmo de x. O sea, ese sería el logaritmo. Entonces, en este caso yo llego a la conclusión de que el logaritmo de x, o sea, x, siempre va a ser positivo. O sea, que el logaritmo de y medios va a ser positivo. De y medios va a ser positivo. Entonces, de esta forma es como yo concluyo que y va a ser positivo. Pero como está el menos aquí adelante, el menos, todo valor positivo lo multiplico por negativo. Invirtiendo esta relación lo multiplico y obteniendo de esta forma un valor positivo. Un valor negativo. Por tanto, mi x siempre va a ir desde menos infinito hasta 0. Pero para todo valor, para todo valor. Entonces, para la función f de x yo definí
que sería desde los reales hasta los reales positivos. Entonces, aquí yo tendría a mis X y aquí yo tendría a mis Y. Entonces, mis Y tienen que ser positivas, mis Y están siendo positivas, y mis X, pues, pueden ser positivas y negativas. En este caso, solo van a ser positivas, negativas. Y pues de esta forma es como yo puedo determinar que si cumple la propiedad sobreyectiva, ya que para todo valor de Y siempre va a existir un valor de X. Es por eso que hacemos el cálculo de la función inversa de esta forma para hacer el análisis. Para hacer G de X, pues es prácticamente lo mismo. O sea, es prácticamente lo mismo. Menos 3 medios, el logaritmo de 2 tercios de X es igual a Y. El logaritmo de 2 de X tercios es igual a menos 2 veces Y sobre 3. O sea, yo esto que está multiplicando lo paso a dividir. Este logaritmo lo paso como exponencial y despejo X. Y encuentro de esta forma. Entonces, para una gráfica exponencial, yo tendría estos dos valores. Y pues automáticamente tengo que, cuando es positivo, siempre va a ser mayor que 1. Cuando es negativo, pues siempre va a ser menor que 1. Entonces, en la gráfica de la exponencial, en este caso como es exponencial negativa, tendría que ser desde estos valores. Sí, creo que esta sería la exponencial de un valor menos X. Si más no me acuerdo, si más me acuerdo, ya que partiría desde un valor no. Cuando X sería el infinito positivo, bueno, en este caso, y G de X es cualquier número real, pero G de X tiene que ser, o sea, X es real positivo y Y es real. O sea, no me importa el valor de Y. Puede ser real, o sea, puede ser positivo como también puede ser negativo, o sea. Entonces recuerden que aquí tengo la función logaritmo, ¿no? Logaritmo de cualquier valor, logaritmo de X. Bueno, esto sería... sería así. Esto sería el punto 1, ¿no? Tanto para B también se aplica el punto. No sé si esto está bien, pero más nos vamos a partir de la función del logaritmo. Ya que estoy partiendo de la función del logaritmo. Entonces, X me está diciendo que solo va a ser positivo. O sea, X solo va a ser positivo entre estos valores. Eso implica que multiplicado por el signo negativo, los Y automáticamente siempre van a ser, pues, negativos. Pues van a ser entre positivos y negativos, pero va a partir desde un valor negativo hasta un valor positivo. De esta forma, entonces, como yo, revisando, ¿no?, la propiedad exponencial para valores negativos de E, pues tiene que ser menor a 1, pero es mayor que 0. O sea, es mayor que 0. De esta forma, entonces, como es el exponencial, yo concluyo que si estos valores va a estar entre 1 y 0, pues automáticamente si es 1, si yo aproximo que esto es 1, pues esto va a ser 3 medios. Y si esto es 0, yo aproximo de que esto va a ser 0. Entonces, X se encontraría menor que 0 y menor que 3 medios. Y como X está siendo real positivo, o sea, X sigue siendo real positivo, o sea, para todo valor real positivo de X, pues Y va a ser... ¿cómo se podría decir? Lleva a existir. O sea, para todo valor de X siempre lleva a existir. O sea, para todo valor de Y, X siempre va a existir. Entonces, por tanto, yo concluyo que si es una función biyectiva, sobreyectiva. Bueno, en este caso aquí falta la B, ya que he demostrado que es inyectiva y sobreyectiva para cada caso, pues automáticamente es biyectiva tanto F como G. Entonces, esa es la forma en la que yo puedo demostrar, encontrar cuando una función es inyectiva y cuando una función es biyectiva. En funciones prácticamente es lo último, es lo único que se ve, que sería la función inversa,
una clasificación de funciones, convolución de funciones que hemos visto también, la gráfica de funciones igual y hasta ahí nomás sería. Luego pasaría a lo que sería estructuras algebraicas, pero eso se ve más adelante. Y eso vamos a preparar otro día también para poder avanzar sobre el